Hola, ¿cómo están? Bien, hoy día les quiero en este video mostrar la resolución del laboratorio de la semana número 8, ¿ya? Que hace referencia a las medidas de posición, ya sea de tendencia central o de tendencia no central, ¿ya? Obviamente que acá en la actividad número 1, obviamente van mostrando algunos ejemplos de cómo poder interpretar los percentiles, ¿cierto? Y cómo poder determinar con algunas fórmulas algunas preguntas que les hacen en la actividad número 1. Entonces, acá, por ejemplo, en la actividad número 1, en la primera situación, dice: en una casa de estudios se analizan los rendimientos académicos de los estudiantes de la asignatura de álgebra, para lo que se consideró una muestra aleatoria de 150 estudiantes, con la nota de presentación al examen correspondiente al primer semestre del año 2020. ¿Ya? Entonces, la base 1, tenemos el ID, tenemos la sección a la que pertenece y la nota de presentación. Y nos pide entonces que calculemos el percentil 60. Ya recordemos que para calcular la fórmula de cualquier percentil se utiliza, voy a dar un poquito más de zoom para que esto se pueda ver. Ahí está un poco mejor de zoom, ¿ya? Entonces ponemos igual percentil, y dentro del percentil vamos a ir a la base 1 a mostrar, a seleccionar las notas de presentación, ¿ya? E inmediatamente después de hacer la selección ponemos punto y coma, ¿ya? Y en este caso el percentil, que era el 60%, ¿ya? Entonces hago doble clic para que vean la fórmula. Percentil, está los datos en la base actividad 1 y de la celda C5 a la C154, punto y coma y el valor del percentil. ¿Ya? Lo que va a cambiar en cada uno de estos percentiles es el valor: 60, 85, 47%, pero la sintaxis siempre es igual percentil, seleccionamos el rango de datos y luego indicamos el porcentaje. También, de manera alternativa, usted, en vez de poner 60%, puede escribir 0,6, que hace referencia a el 60%, ¿ya? Entonces estamos diciendo que es 5,1. Entonces, en general, los percentiles, en general, aunque acá nos piden dos interpretaciones para cada percentil pedido, en general uno siempre funciona con la primera, ¿ya? Que sería que el 60%, ¿cierto? Eh, de las notas de presentación a examen, las notas de presentación a examen son menores o iguales a 5,1. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la primera interpretación, y diría yo la más importante. ¿Ya? ¿Por qué la más importante? Porque siempre los percentiles en general se interpretan del valor hacia atrás, o sea, el 60%. ¿Mm? Si yo quisiera realizar una segunda interpretación, lo hago con el complemento que falta para llegar al 100. O sea, yo diría que el 40% de las notas de presentación a examen son iguales o mayores, porque aquí estamos interpretando el otro lado del percentil, eh, a 5,1. ¿Ya? Pero quiero recalcar, quiero recalcar que en general en los percentiles uno siempre, no sé lo que irá a venir en la prueba, ¿ok? Pero en general, si les piden las dos interpretaciones, bueno, va a tener que hacer la que menciona el percentil 60 y después lo que falta para llegar a 100. Pero si les piden una sola, en general quédense con la que tiene el mismo valor de acá, el 60%. ¿Ya? Obviamente,
que si yo hago los otros percentiles es exactamente lo mismo, ¿ya? Es más, voy a anotar acá, igual, percentil, ¿cierto? Selecciono los datos desde el primero hasta el último, punto y coma, 85%, ¿ya? Y me da un 5,7. Y aunque usted considere que lo que voy a hacer es un poco flojo, ¿cierto? Es para que vea que hay un estándar. Voy a copiar y pegar lo que acabo de hacer. Y lo único que voy a cambiar, que en vez de poner 60%, voy a poner 85%. Obviamente no puedo poner el 5,1, sino que es un 5,7. Y acá, obviamente, el complemento, lo que me falta para llegar a 100, es un 15%. Y obviamente el valor, acabamos de decir que es 5,7. Y ahí tenemos la interpretación del percentil 85. Por lo tanto, si yo quiero calcular el percentil 47, colocaré un igual, percentil, ¿cierto? Selecciono los datos, ¿ya? Punto y coma. No me acuerdo si era ese el percentil, ¿eh? Le voy a poner 37 porque no me acuerdo cuánto era. Era 47. ¿Ya? Era 47. Pido las disculpas del caso. ¿Ya? 4,8. Y, insisto, copio y pego. ¿Ya? Obviamente acá el percentil es 47. Acá en la segunda interpretación sería el 53. Y cambio el valor que es un 4,8. 4,8 acá. Y 4,8 ahí. Y ahí tendríamos listas las interpretaciones de percentil. En los siguientes ejercicios nos piden lo siguiente, dice: ¿cuántos alumnos poseen nota de presentación al examen de a lo más un 5,3? A lo más significa como máximo 5,3. Por lo tanto, basándose quizás en lo primero que se hizo en el laboratorio 0 de la primera semana, cuando estaban conociendo o recordando más bien Excel, ¿cuántos alumnos poseen nota de presentación? Entonces acá tenemos que hacer un contar sí, ¿ya? Entonces ponemos un contar punto sí, ¿ya? El rango, vuelvo a insistir, es el mismo rango de acá, punto y coma, y ponemos comillas, ¿cierto? Comillas, a lo más 5,7 decía. Entonces un menor o igual a 5,7. 5,3. Ando clarito hoy día. Es 5,3. ¿Ya? 5,3. Entonces ahí tienen la función. Estoy contando en la base de datos cuando la nota de presentación sea a lo más 5,3. O sea menor o igual a 5,3. Y ahí encuentro que la cantidad de estudiantes es 110. Recordemos que la cantidad de estudiantes eran 150. Por lo tanto, si me piden el porcentaje de alumnos que tienen nota de presentación a examen de a lo más 5,3, lo que hago es establecer un cociente entre el 110 y el 150. Y este valor lo pasamos a porcentaje y le damos un decimal. ¿Ya? Por lo tanto, respondemos acá: 110 alumnos poseen nota de presentación de a lo más un 5,3. ¿Ya? Y diremos que el 73,3%
por ciento de los alumnos poseen nota de presentación de a lo más un 5,3. Entonces aquí la clave es determinar con un contar sí cuántos alumnos cumplen con la condición y luego el porcentaje respectivo de estudiantes que cumplen con dicha condición. ¿Ya? Luego, en la pregunta de abajo nos piden cuántos alumnos poseen nota de presentación al examen menor a 4,5. ¿Ya? Menor a 4,5. Entonces, igual contar punto sí, el rango, lo volvemos a seleccionar, ¿ya? Ahí está, punto y coma, comillas, menor a 4,5, cierra comillas. Las condiciones deben ir entre, se ve mejor acá arriba, se ve mucho mejor acá arriba, es menor a 4,5. La condición siempre va entre comillas. ¿Ya? Y el porcentaje sería, bueno, similar a lo que hicimos arriba, 35 partido por 150 y podríamos, si usted quiere, copiar el formato para que lo deje igual, con un 23,3%. Obviamente la respuesta habría que redactarla en función de lo que nos están preguntando. Como son varias actividades, ¿cierto? Voy a, obviamente, a pasar a la otra actividad para que el video en sí no quede muy largo, ¿ya? Entonces, en la actividad número 2, ¿cierto? Tenemos analizar los resultados de un ensayo de PSU de matemática que se aplicó el año 2019 a estudiantes de algunos colegios de la región de Valparaíso. Los datos obtenidos a partir de estos 300 estudiantes se encuentran en la hoja llamada base 2, base actividad 2, actividad 3. Entonces, la muestra, aquí nos está diciendo que son 300. Entonces, la muestra serían los 300 estudiantes de algunos colegios de la región de Valparaíso. Valparaíso. Podríamos colocar incluso que rinden ensayo PSU. ¿Ya? Ensayo PSU. Nos piden identificar y clasificar las variables. Ya nos hablan acá del valor. Dice identificar y clasificar. Yo creo que acá hay un error. Acá es el nombre de la variable. Sin duda aquí yo creo que se equivocaron. Y acá al lado está la clasificación. ¿Ya? Pueden haber a veces errores en los materiales, pensando en que es primera vez que se dicta esta asignatura en formato full online. ¿Ya? Entonces hay algunos errores que tenemos que ir modificando. ¿Ya? Entonces tenemos el puntaje obtenido, el tiempo dedicado al estudio, el tipo de colegio y el género. Entonces, puntaje obtenido, tiempo dedicado estudio, tipo de colegio, si no me equivoco, era, sí, tipo de colegio y género. Tipo, colegio y género. A ver, el puntaje obtenido, el puntaje es un cálculo matemático. Por lo tanto, es cuantitativa continua. El tiempo que dedico al estudio se mide. Cuantitativa continua. El tipo de colegio al que pertenece un estudiante
es una variable cualitativa nominal y el género misma situación, cualitativa nominal. ¿Ya? Aquí ya comenzamos con las medidas de tendencia central que en la actividad 1 no se habían realizado. Ya nos piden el promedio, que es lo mismo que la media aritmética, ya importante. A veces colocan solo la palabra media, pero usted debe entender que es una media aritmética o un promedio simple, ¿cierto? Que es sumar los datos y dividirlo por la cantidad de datos. Ahora, es para la variable tiempo dedicado al estudio. Entonces, aquí quiero ser súper claro. Ustedes pueden utilizar la función de Excel que te permite calcular la media aritmética, la moda y la mediana, o lo que hicieron algunos en la primera prueba fue ir a datos, estadística, ¿cierto? Análisis de datos, estadística descriptiva y que te haga el resumen estadístico de la variable tiempo dedicado al estudio, y ahí podrían ustedes visualizar la media aritmética, la moda y la mediana y copiarlas como valor. ¿Ya? Pero como eso en rigor ya lo sabemos hacer porque se utilizó en la prueba número 1, ¿cierto? La idea es que usted lo haga con las siguientes funciones. Entonces sería igual promedio. Vamos a seleccionar el tiempo dedicado al estudio. ¿Ya? Cerramos paréntesis y nos da ese valor. Después la moda, igual moda. Misma situación. Seleccionamos los datos, los 300 datos de estos estudiantes. 65. Y la mediana es con la función igual mediana. ¿Ya? O sea, la única distinta, comillas, es la que se llama la media aritmética, que se utiliza la función promedio tal como suena ahí. ¿Ya? Mediana y seleccionamos los datos. ¿Ya? Mediana y seleccionamos los datos. Entonces ahí tendríamos aproximadamente los tres valores: promedio, moda y mediana, o media aritmética, moda y mediana. En la interpretación diremos que el tiempo promedio dedicado al estudio es de 65, podríamos poner un decimal si usted quiere, 65,2. Entonces aquí el docente tiene que mirar en qué estaba esto. Y la unidad es horas. ¿Ya? Horas. Entonces es de 65,2 horas. Y ese sería el tiempo promedio. O sea, la palabra clave aquí es esta palabra de acá. La palabra promedio. Siempre tiene que ir al momento de interpretar el promedio. En la moda, diremos que el tiempo dedicado al estudio más frecuente es de 65 horas. Palabras claves: más frecuente. ¿Ya? Cada vez que interpreto la moda, utilizamos el más frecuente. O se puede utilizar que más se repite. Ambas se considerarían válidas. Y en la mediana es como interpretar un percentil. ¿Ya? Entonces diremos que el 50% de los tiempos dedicados al estudio son iguales o menores a 65 horas. ¿Qué es lo clave aquí? Aquí tenemos clave. Siempre partimos igual y esa de ahí.
Entonces, lo que está en rojo va siempre a la hora de interpretar. ¿Ya? A la hora de interpretar va eso, siempre. Nos piden ahora calcular e interpretar las siguientes medidas de posición. Informo que voy a hacer un plagio con esta información que está aquí, porque una mediana es lo mismo que el percentil 50. Por lo tanto, en las interpretaciones voy a copiar esto mismo acá, solamente cambiando el valor por el percentil respectivo y el valor obtenido, en este caso acá. Como los tres percentiles se van a calcular sobre la variable tiempo dedicado al estudio, vamos a hacer lo siguiente. Voy a anotar acá, igual percentil, voy a seleccionar, y aquí va a venir lo novedoso, voy a seleccionar el tiempo dedicado al estudio y el rango lo voy a dejar fijo. ¿Por qué voy a dejar el rango fijo? Porque voy a copiar la fórmula hacia abajo. Al dejar el rango fijo siempre va a calcular respecto de ese mismo rango. Para dejar fijo el rango aprieto F4, ¿cierto? Que deja el rango fijo. Si ustedes se dan cuenta, acá arriba aparecen a ambos lados de la letra el símbolo peso. Eso significa que quedó fijo, ¿ya? Punto y coma, el percentil, que si mal no recuerdo era 20. Si me he equivocado lo corrijo al otro lado, ¿ya? Y era 20. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, percentil y dejé el rango fijo. Y le puse el valor del percentil, en este caso que es el 20. ¿Por qué, repito, he dejado el rango fijo? Porque como me están pidiendo dos percentiles más sobre la misma variable, para no estar escribiendo de nuevo lo voy a copiar. Obvio me va a dar 50 porque dejé 20 acá. Entonces el de acá es 65. Entonces cambio el percentil, 65. Y el de acá cambio a 88. ¿Ya? Y para interpretar, aunque usted no lo crea, copio todo, textual. Solo que acá hablar del 50% no sería correcto. Acá es el percentil 20. Acá es el percentil 65. Y acá es el percentil 88. El valor acá, eso sí, no es 65, es 50. Acá es 70. Y acá es 85. Y ahí está completamente interpretado los percentiles 20, 65 y 88. Repito, en términos de interpretación es lo mismo que interpretar a la mediana. ¿Ya? Y luego nos preguntan por qué porcentaje de estudiantes le dedicó más de 80 horas al estudio para este ensayo. Entonces, obviamente que lo que tenemos que hacer es primero determinar cuántos estudiantes dedican más de 80 horas. ¿Ya? Entonces, voy a poner acá número estudiantes más de 80 horas. Entonces, un igual, y como lo hicimos en la actividad 1, igual contar.si, seleccionamos, seguimos trabajando con la misma variable, ya, tiempo dedicado al estudio, punto y coma, y como era más de 80, coloco mayor a 80. ¿Ya? Ahí está la fórmula. Contar sí, hacemos la selección y ponemos
que es mayor a 80. Y ahí tenemos entonces los que dedican más de 80 horas. El número de estudiantes totales, en este caso, acuérdate que son, lo dice aquí en la actividad 2, dice que son 300. Son 300. Entonces aquí ponemos 300. Y para calcular el porcentaje, entonces sería el 39 partido por el 300. Y eso lo ponemos en porcentaje y le damos un decimal, que sería el 13,0%. ¿Ya? Por lo tanto, respondemos el 13,0% dedica más de 80 horas al estudio. En la letra F nos preguntan qué porcentaje de estudiante le dedicó hasta 50 horas. Entonces, hasta 50 horas, vamos a hasta 50 horas. Entonces pongámosle acá hasta 50 horas. ¿Ya? Entonces ponemos un igual contar punto sí. Vamos a la base, seleccionamos los datos de tiempo dedicado al estudio, punto y coma, comillas, menor hasta 50, por lo tanto incluimos al 50, ¿ya? Y tendríamos 68, ahí estaría, ¿cierto? Contar sí, la base de datos, ¿cierto? Hasta 50 horas, por lo tanto las 50 horas se incluyen, por eso es menor o igual. Sabemos que son 300 estudiantes. Y si yo copio esta fórmula acá abajo, hace el cálculo porque se mueve, ¿cierto? Y va a ser un 22,7%, cosa que habría que contestar acá, ¿cierto? El 22,7% le dedica hasta 50 horas al estudio. ¿Ya? Y ahí estaríamos listos con la actividad número 2. Tengo toda la tincada, ¿cierto? Que la actividad número 3 es exactamente lo mismo, pero es muy probable que sea con la variable puntaje. ¿Ya? Y efectivamente es exactamente lo mismo. Obviamente, eso sí, aquí ya nos hacen algunas preguntas donde hay que determinar qué percentil nos están preguntando. Igual son hartas preguntas que las voy a abordar en un siguiente video. Por lo tanto, la actividad número 3 de este laboratorio la voy a subir en un segundo video para que no quede excesivamente extenso los videos. Entonces, hasta el próximo video donde vamos a resolver la actividad del laboratorio de la semana 8. Que estén muy bien.